Hola a todos, buenas desde Atenas, Grecia. Os habla Gemma Carrasco de Olimasi no es solo comida. Y lamentablemente otra semana más os hablo de desalojos. En este caso otros 2 squads no situados en Esargia fueron desalojados el jueves por la mañana, si no me equivoco. 270 personas fueron llevadas a dependencias policiales, 90 de ellos niños. Para que os hagáis una idea, estos 2 squads son muy familiares, ¿no? Destacaban quizás por la presencia de mucho crío pequeño, incluso tenían guardería y demás. Ha habido 6 hombres que han quedado detenidos y 2 mujeres con niños pequeños. Son palestinos y sirios, así que creemos que más bien es que eran recién llegados y no habían iniciado los trámites. Pero bueno, gracias a esta red de voluntariado tan pequeñita pero tan grande que tenemos, pues el martes ya va una voluntaria abogada a hablar con ellos y a hacer su petición, que pueden hacerla estando detenidos sin ningún problema. Y en ese sentido estamos tranquilos. ¿Dónde les han llevado? Pues les han trasladado a un nuevo campo, Tachán, que está situado como a 70 kilómetros de aquí, en Corintos. Ese Corintos del que leíamos tanto en el cole, en los libros de historia. No hay sorpresas, ¿no? Son tiendas de campaña comunales. Ellos son los primeros inquilinos de este campo, pero hablando con los lugareños, que siempre al final es lo que mejor funciona, está preparado para recibir a 1.500 personas más. Así que esta es la bienvenida que Europa les da, ¿no? El mismo montaje que hacemos nosotros para un festival de 3 días en verano es lo que pretendemos lo que van a ser sus casas durante todo el invierno. Aquí hace frío ya, yo ya he sacado el edredón, hace mucho viento también, con lo cual dormir en esas tiendas es horrible, ya os lo digo, es que es imposible prácticamente descansar solamente por el ruido, y a los 15 días te vuelves ya medio loco porque no enganchas las horas de sueño, vas durmiendo a trompicones, ¿no? Por experiencia propia lo digo. Así que, welcome to Europe, ¿no? ¿Y qué más contaros? Pues que esto va a ir a peor, que ya lo venimos diciendo desde hace mucho, desde antes del verano, y lamentablemente no nos equivocamos, ¿no? Lesbos, las autoridades ya han dicho que no están preparados para recibir más nuevas llegadas, que ayer creo que fueron como 700, porque además es que es eso, el número de llegadas está subiendo, las islas se van a vaciar deprisa, pero se están mandando a este tipo de campos, y claro, esto ya no es... En 2016, cuando estábamos por aquí, 500.000 personas, voluntarios independientes, pequeños proyectos, el uno con una furgonetilla que hacía repartos, el otro que tenía un warehouse en este pueblo que llegaban. No, esto ya no es así, ¿no? Entonces, pues con mucho mérito también en ver cómo podemos soportar y todo esto y aportar a todo esto. Hoy ya recibíamos mensajes de Alemania que quieren mandar material de invierno, pues hablando también con SOS Refugiados para ver si se puede usar su almacén, y a la vez pidiendo a esta gente que piensen que ahora las distribuciones son más lejanas y hay más gastos de gasolina de la furgoneta y demás, y que es una tontería alquilarla cuando podemos disponer de la otra ONG. Este tipo de cosas que es para lo que al final estamos aquí, ¿no? Coordinar y estar a la que salta. Esta vez sí que quiero comentar que se ha iniciado un debate dentro de los grupos de voluntarios, ¿no? Bueno, este debate siempre vuelve, ¿no? Y es el tema de suplir esas necesidades básicas o no, de si les estamos haciendo el juego al gobierno o no, haciendo su trabajo, por decirlo de alguna manera. Evidentemente, claro que te sientes así muchas veces, pero yo sí creo que al menos lo básico tiene que estar cubierto. Y a partir de ahí... insisto, lo básico, porque es que lamentablemente ni lo básico se cubre. Quiero decir, me encantaría decir que se les da lo básico una vez y que ya está, que llega el gobierno y van a tener su comida, sus colchones, sus sábanas, sus edredones, pero es que no es así. Y ya son muchos años con esto. Así que nada más que contaros desde aquí, que mucho miedito, pero bueno, con una sonrisa siempre y con ganas puestas. Hablamos la semana que viene. Hola, buenos días. Soy Vicente, voluntario de la No Name Kitchen. Aquí un día más desde Sid, Serbia, frontera con Croacia. Un día lleno de actividades para apoyar a este grupo de chavales que están intentando seguir su viaje en busca de un lugar donde tener una vida digna. Una parte fundamental del apoyo que le damos a
a los chavales es el acompañamiento, la compañía, ¿no? Los intentamos asesorar legalmente, los ayudamos a salir de la cárcel en caso de que sean detenidos, pagando sus fianzas. Tenemos un amigo abogado que nos apoya mucho y la verdad que nos hace unas tarifas muy especiales a precios muy bajos. Por otro lado, está habiendo bastante presencia policial esta semana en la zona y seguimos haciendo guardias para acompañarlos en caso de que se produzca una redada para desalojarlos. Prácticamente todos los días hay 3 o 4 ratos en los cuales hay presencia policial. Y bueno, aquí seguimos. Ahora os dejo con María Canora, que es otra de nuestras voluntarias, que os contará más cosas sobre la situación actual aquí. Un abrazo y hasta pronto. Buenos días, soy María Canora, voluntaria de la No-Name Kitchen en Sid, Serbia. Yo conocí este proyecto hace más de 2 años a través de redes sociales y me puse en contacto con ellos cuando estaba viajando a través de los Balcanes. Ellos empezaron a trabajar en las barracas de Belgrado, detrás de las vías del tren. Y bueno, era cuestión de tiempo que el gobierno serbio tomara una acción de gran impacto porque realmente era una cosa muy incómodo para ellos, ¿no? La miseria estaba expuesta a la vista de todo el mundo. Entonces un día pues llegó la policía masivamente, destruyó las barracas, dividió a la gente en grupos y los mandó a cada uno a un campo de refugiados pues en uno de los países contiguos. Los campos de refugiados no son sitios donde se pueda vivir de manera digna. Entonces muchos de ellos no querían ir para allá. Después de que las barracas fueran destruidas, la No-Name Kitchen se movió hasta Sid, a la frontera con Croacia, y empezó a trabajar aquí, que fue cuando yo les conocí. En ese momento la situación era bastante precaria y se daban una comida caliente al día para todas las personas que estaban viviendo como podían en la calle en este pueblecito. Ahora que he vuelto y me he quedado más tiempo aquí para trabajar como voluntaria, me agrada enormemente ver la mejora, el cambio que se ha dado dentro del proyecto y el gran trabajo que han hecho todas las personas que han estado aquí. Ahora se proveen muchos más servicios, no solo se les da comida, sino que también disponen de agua limpia, tienen un tanque con agua limpia que rellenamos varias veces al día, también les damos servicios médicos, también les proveemos de ropa de abrigo que nos llegan de las donaciones, se les lava la ropa también, porque aparte de que no tienen mucha, pues las condiciones de hacinamiento en las que viven, pues realmente la ropa se ensucia mucho y es peligroso tenerla así, ¿no? Entonces les lavamos la ropa también y la logística ha cambiado y todo el trabajo de la No-Name Kitchen también. Y ahora mismo estoy encargada junto con otra chica alemana de la parte de los servicios médicos. Ninguna de las dos somos personal cualificado, tenemos conocimientos de primeros auxilios, pero poco más. Ainhoa, la compañera que habló en este programa la semana pasada, se tuvo que ir, entonces ahora mismo estamos nosotras al cargo. No es una situación ideal, ni mucho menos, pero es la que tenemos ahora mismo. Ainhoa os contaba la semana pasada la situación de precariedad que vivimos en torno a todo el tema de los servicios médicos, ¿no? La falta de higiene, la falta de medicamentos, la ausencia de un sitio seguro para tratar las patologías. También el hecho de que el invierno se acerca y, bueno, menos 20 grados es una situación muy difícil de lidiar para gente que vive a la intemperie. Bueno, esa situación se ha agravado esta semana, la de la precariedad en torno al servicio médico, porque aparte de que ya nos estamos trabajando personal cualificado, está habiendo en los últimos días un brote bastante fuerte de sarna. Ayer identificamos a 4 personas que lo tenían, antes de ayer a otras 6 y así van aumentando bastante. Porque viven juntos en tiendas de campaña o directamente sobre el suelo, pero todos juntos, entonces se transmiten muy fácilmente. Está habiendo casos muy fuertes de sarna además infectada,
de tanto rascarse y casos muy fuertes. Estamos intentando lidiar como con esta especie de, ¿no?, de crisis o de situación, porque bueno, la permentrina, que es el medicamento con el que se trata, es muy caro y aquí ya no tenemos, estamos sin forma de tratarlo ahora mismo, solo tenemos sprays para ropa y tiendas de campaña. Tampoco tenemos suficiente ropa de invierno para darles y poder limpiar la suya. Y además no es una población que permanezca estática, sino que están continuamente intentando cruzar la frontera y volviendo para atrás, porque la policía pues les pilla cruzando. Tampoco hay un seguimiento médico, porque aunque tú intentes decirles que tienen que volver al día siguiente para que puedas ver cómo avanza la enfermedad, pueden ir, pueden no venir, no hay nada estable aquí, ¿no? Entonces, realmente estamos necesitados de donaciones de ropa, de donaciones de sacos de dormir y de medicamentos. También nos estamos quedando sin analgésicos básicos, tenemos muy pocos antibióticos y bueno, la situación nos preocupa bastante, sobre todo eso, porque llega el invierno y las cosas previsiblemente empeorarán, además por la falta de voluntarios. Pero bueno, aún así, pues trabajando todos de sol a sol, haciendo un muy buen trabajo para los recursos que tenemos y realmente con un equipo humano excelente y siempre luchando por los derechos de las personas refugiadas que nos están respetando y que deberían tener una vida digna y diferentes oportunidades que no tienen. Un saludo desde SID y un abrazo a todos. Buenas, somos Claudia y Andrea, aquí hablando desde Velika Kladuša, Bosnia, en el proyecto de la No Name Kitchen. Y bueno, esta es una época de muchos cambios. Las últimas semanas os hemos ido contando algunos y estamos intentando ampliar el proyecto y llegar al mayor número de gente posible con los recursos que tenemos. De hecho, estamos consiguiendo algunas cosas. Hemos pasado de dar 25 comidas para cocinar y 10 listas para comer al día a hacer una distribución de 80 comidas para cocinar al día. Estas comidas para cocinar son para aquellos quienes tienen la posibilidad de cocinar, que es la mayoría de los chavales, y cuentan con arroz, alubias, lentejas, vegetales, aceite, harina. Y bueno, por otro lado estamos intentando hacer un sistema de reparto a los squats, que los squats son esas viviendas ocupadas en las que viven los chavales, que son viviendas abandonadas aquí en los alrededores de Velika, incluso algunas dentro del pueblo, en unas condiciones bastante precarias. Y la idea es dar un apoyo para varios días en un reparto semanal, o sea, una vez a la semana, con comida para cocinar e intentar llegar a esas necesidades concretas como pueden ser mantas, velas, en la medida en la que podamos. Por otra parte, están empezando a bajar bastante las temperaturas, por lo que estamos empezando a reorganizar el almacén para hacer un inventario con la ropa de invierno e intentar no quedarnos sin suministros. Aunque la verdad es que andamos bastante escasos de varias cosas y precisamos de donaciones tanto económicas como de material para poder seguir sosteniendo el proyecto. Así que bueno, ya sabéis, si queréis echar una mano podéis hacer alguna donación a través de la página de No Name Kitchen. Por lo demás, las cosas siguen igual, la free shop se sigue abriendo 3 días a la semana, las distribuciones de comida son diarias y continúan las actividades con los chavales todas las tardes. Nuestras compañeras siguen recogiendo testimonios de violencia en la frontera en el marco del proyecto Border Violence Monitoring. Y bueno, eso es un poco todo. Un saludo.